Durante la década de 1925 a 1935, la población de México pasó de 14.5 a 18.3 millones de habitantes, incrementando su población urbana del 30% al 35%, evidenciando una clara tendencia migratoria del campo a la ciudad. Lo anterior generó una serie de ensanches en las principales ciudades del país, como Guadalajara, Monterrey y el Distrito Federal, sentando las bases de la ciudad moderna con la inclusión de redes de agua potable, drenaje y pavimentación, así como sistemas de transporte eléctrico, entre otros. La edificación que se adoptó en la mayoría de estas nuevas colonias fue el estilo neocolonial, con variantes y apropiaciones de nombre como neocolonial mexicano, neocolonial californiano, neovirreinal y el Spanish Colonial Revival, entre otros. Mientras tanto, en Estados Unidos, durante la Gran Depresión, se consolidaba la era de los rascacielos, sustentada en el uso sistemático del concreto armado, la modulación estructural y el lenguaje arquitectónico del Art Deco. Contradictoriamente, en 1929 se dio la Gran Depresión. En el ámbito cultural, el cine también reflejaba estas transformaciones. En 1927 apareció la película Metrópolis, cargada de ideas visionarias relacionadas con las ciudades y las tecnologías del futuro. Les recordamos que, en 1917, desde el fuerte Riley en Kansas, Estados Unidos, un grupo de soldados americanos partía hacia la Primera Guerra Mundial. Sin saberlo, viajaron contagiados con el virus H1N1, conocido como la gripe española. La pandemia causó más muertes que la propia Primera Guerra Mundial. Sin embargo, paradójicamente también generó progreso. En 1918, Rusia creó el primer sistema de salud pública, lo que le trajo beneficios en el manejo de la crisis sanitaria gracias a su visión como un sistema público, centralizado y accesible. En México, la gripe española también causó importantes estragos. A partir de las reformas constitucionales de 1917 se había creado el Departamento de Salubridad Pública. Bajo esta nueva visión de la salud, en 1925, durante la presidencia del general Plutarco Elías Calles, el doctor Bernardo Gastelum encargó al joven arquitecto José Villagrán García el desarrollo del Instituto de Higiene y Granja Sanitaria de Popotla, inmueble que tenía como objetivo la investigación y el desarrollo de vacunas. Este proyecto se presentó como la génesis de la arquitectura moderna en México. Su diseño sobrio, austero y funcionalista seguía los pasos de las corrientes europeas del modernismo. Un año después, en 1926, el arquitecto José Villagrán García tuvo el privilegio de conducir la Sociedad de Arquitectos Mexicanos, seguido por otros destacados profesionistas. Cabe resaltar que en 1934, bajo la presidencia del arquitecto José López Moctezuma, se refunda jurídicamente la Sociedad de Arquitectos Mexicanos AC, retomando el nombre original de 1905. En 1929 se concretaron 3 obras de gran relevancia. La primera vivienda estrictamente funcionalista en México, diseñada por el arquitecto Juan O'Gorman. El Hospital de Tuberculosos de Huipulco, obra del arquitecto José Villagrán García. La participación de México en la Expo Iberoamericana de Sevilla, con el proyecto del arquitecto Manuel Amabilis, quien no imitó, sino que rescató y reinterpretó la arquitectura prehispánica. Esta aportación, poco conocida, contó con el respaldo de figuras como Diego Rivera y el controvertido Luis N. Morones. En esa misma fecha, 1929, Mies van der Rohe, ya como tercer director de la Bauhaus, presentó el pabellón de Alemania en la Expo Internacional de Barcelona, una obra que abrió la puerta a la corriente internacionalista. Con ello, México reinició el debate entre continuar con la búsqueda de una identidad propia o adoptar el lenguaje internacional. La reforma agraria de la Constitución de 1917 modificó drásticamente la vida en el interior del país. En particular, las familias tradicionales, conservadoras y sobre todo católicas, propietarias de las grandes haciendas mexicanas, continuaban su lucha contra el reparto de tierras. En paralelo,
La presión del gobierno sobre las autoridades eclesiásticas para limitar y reducir su influencia ocasionó un movimiento armado conocido como la Guerra Cristera. Este nuevo conflicto permeó en el centro y occidente del país, dejando alrededor de 250.000 muertes entre los años 1926 y 1929. Lo anterior derivó en 1928 en el asesinato del presidente electo Álvaro Obregón, siendo designado presidente interino Emilio Portes Gil, periodo en el cual, en 1929, se funda el Partido Nacional Revolucionario, PNR, posteriormente denominado PRI. Es en este contexto cuando emerge la figura de Luis Barragán, quien, al ser hijo de una familia marcada por un estilo de vida casi feudal, fue testigo de las reformas agrarias y se vio afectado por la pérdida de las tierras familiares. Barragán se tituló como ingeniero y emprendió un viaje para conocer mundo, impregnándose de la relación entre el agua y la vegetación en el sur de España, de la masividad en las edificaciones de la Toscana y de los patios interiores del norte de Marruecos. Estos lugares dejaron una huella profunda que marcaría el devenir de su obra. Aunque quiso ser arquitecto, nunca le fue necesario. Sus primeras obras en Guadalajara reflejaban apenas las intenciones que posteriormente se transformarían en un legado fundamental para la imagen e identidad mexicana. La década de 1925 a 1935, junto con su generación de actores, estableció el perfil del México moderno, un Estado controlador y una búsqueda permanente de nuestras raíces culturales e identidad.